Entre 1933 y 1945 se establecieron más de 100 campos de concentración nazis en toda Europa. Brutalidad, condiciones inhumanas, trabajos forzados, muerte sistematizada, tortura, sufrimiento y experimentos científicos formaban parte de la vida cotidiana en estos bloques. Todas estas características representaban una de las creaciones más oscuras del ser humano. Pero había otros aspectos ocultos, como el sadismo y el entretenimiento, que satisfacían los deseos de aquellas mentes humanas retorcidas. Esta es la historia de los oscuros y crueles métodos de entretenimiento creados por los nazis en los campos de concentración. Bienvenidos a The Marshall Memoirs. Infierno para los prisioneros, placer para los guardias. Los campos de concentración fueron creados con el objetivo de proscribir y eliminar a cualquiera que fuera considerado una amenaza para el régimen, ya fuera una amenaza interna o externa. Oponentes políticos, minorías sexuales y étnicas, aquellos que los nazis consideraban inadaptados sociales y cualquier persona considerada desviada por sus crímenes, prácticas sexuales o religiosas, todos ingresaban por estas puertas. Los nazis afirmaban que la rehabilitación era la función principal de los campos de concentración y por ello justificaban que los maltratos eran necesarios para quebrar la resistencia moral de aquellos considerados errados en sus pensamientos y prácticas. Hombres y mujeres que eran llevados a la fuerza a estos campos eran despojados de todo rastro de identidad y humanidad. Se convertían en objeto de asaltos sistemáticos a sus necesidades básicas y muchos de ellos se convertían en conejillos de indias para experimentos científicos, además de simples juguetes para entretener a sus captores. No solo los adultos, ya fueran comunistas, judíos o gitanos, eran víctimas de este tipo de acciones. También los niños se encontraban sometidos a interminables experimentos científicos sádicos, o simplemente para satisfacer los oscuros deseos de estas máquinas de matar. Muchos soldados de las SS se volvieron gradualmente menos que humanos. Perdieron toda sensibilidad hacia aquellos que consideraban enemigos. No discriminaban en su trato a ancianos o niños, incluso se atrevían a abusar de mujeres embarazadas y hacer lo que quisieran con ellas. Sabiendo que sus vidas estaban en sus manos y que podían hacer prácticamente lo que quisieran con ellos y sus pertenencias, los soldados de las SS experimentaban con muchas personas capturadas y detenidas en los campos de concentración. Las personas eran objetivadas y muchos soldados de las SS los utilizaban para entretenerse de varias maneras. Entre los métodos de entretenimiento más conocidos, encontramos que los nazis organizaban exhibiciones de boxeo con los prisioneros más débiles. También partidos de fútbol con algunos jugadores que estaban al borde de la muerte debido a la inanición. Además, utilizaban el talento de algunos para crear orquestas musicales que cubrieran los gritos de horror en los bloques del campo. Pero los hombres de Himmler no solo usaban a judíos y opositores políticos como objetos de placer deportivo y artístico, también los fetichizaban hasta el punto de convertirlos en objeto de sus más oscuros placeres sádicos y sexuales. En este aspecto, los nazis no diferenciaban entre hombres y mujeres, ni entre niños y adultos. Todos se convertían en meros objetos con los que los soldados podían satisfacer su apetito de destrucción humana. Así, antes o después de torturarlos, golpearlos y matarlos de hambre, o de llevarlos a la cámara de gas, muchos soldados de las SS en los campos de concentración hacían lo que querían con estas personas, solo para su propia diversión. De esta manera, lo que representaba un verdadero infierno para las vidas de familias enteras que veían cómo sus vidas se desmoronaban lentamente y cómo eran explotados en todos los aspectos. Para los guardias, estos campos de concentración también se convertían en un lugar de placer para ellos. No solo cumplían con su deber hacia el Führer, se les permitía disfrutar, tener tiempo de recreación y usar a los prisioneros como objetos de disfrute y placer. Exhibiciones de boxeo en los campos nazis. Para Heinrich Himmler, líder de las SS y uno de los arquitectos de la solución final, era muy importante mantener alta la moral de sus guardias y para ello creía que el Reich debía invertir en actividades recreativas, culturales y deportivas. En este sentido, el boxeo fue quizás una de las actividades más importantes desarrolladas dentro de estos muros del infierno. Young Pérez
era un judío francés nacido en Túnez. Fue campeón mundial de boxeo en peso mosca en 1931. Solo 12 años después, fue arrestado por los nazis en Drancy, Francia. Fue encarcelado por no llevar la famosa estrella amarilla. Desde allí fue enviado a un campo de concentración, más precisamente a Auschwitz-Monowitz. Pronto sus captores lo reconocieron. Su rostro les resultaba familiar y, aunque su cuerpo ya estaba maltrecho, mostraba signos de ser un atleta disciplinado. Un día, los guardias le pidieron a Young que les hiciera una demostración privada de boxeo. Allí les mostró sus mejores trucos, mientras los guardias reían y disfrutaban de un espectáculo privado, por el cual otros ciudadanos habrían pagado una fortuna. A Young Pérez se le permitió entrenar durante unos días e incluso se le asignaron raciones extra para que recuperara algo de la masa muscular que había perdido en el infierno de Auschwitz. Días después, los soldados le sugirieron que peleara contra un guardia de las SS, un soldado bastante corpulento de unas 165 libras y 5 pies 9 pulgadas de altura, casi 1.8 metros. Fue una pelea de 3 asaltos en la que Young salió victorioso. Luego le asignaron otro oponente, al que también derrotó, un prisionero llamado Paul Steinberg. Los guardias lo miraban con admiración y disfrute. Tenían frente a ellos a un campeón mundial haciendo una exhibición de boxeo en medio del horror que ellos mismos estaban causando a la humanidad. Pero el caso de Young Pérez no fue el único. Tadeusz Pietrzykowski fue un boxeador polaco que había sido subcampeón en el campeonato polaco de peso gallo. Peleó entre 40 y 60 combates entre 1941 y 1943 en el campo principal de Auschwitz. En esa arena derrotó a varios deportados alemanes de peso pesado y, en particular, también venció a su propio capo, Walter Dunning. Esto lo convirtió en el campeón de boxeo más famoso de Auschwitz, siendo aplaudido por los mismos nazis que lo torturaban durante el día. En el caso del campo de Mauthausen, Segundo Espallargas fue la sensación del boxeo en ese lugar. Segundo era un republicano español, también conocido como Paulino, que peleaba todos los domingos a petición de Franz Siereis, comandante de las SS en el campo. Paulino o Segundo era conocido como el valiente e invicto boxeador de Mauthausen. Nadie podía derrotarlo, ni siquiera los poderosos soldados de las SS que se atrevían a desafiarlo. Para Paulino, pelear cada domingo era su única esperanza de mantenerse con vida. Creía que, si lo sacrificaban, el alto mando del campo perdería su mayor atracción, que era verlo pelear. Sin embargo, eso no lo libró de algunos de los maltratos y torturas que todos los prisioneros sufrían día tras día. Los oficiales de las SS, sin importar en qué campo trabajaran, eran fanáticos del boxeo. Para detectar posibles boxeadores, consultaban los expedientes de los prisioneros o incluso les preguntaban durante los interrogatorios si practicaban boxeo. Muchos prisioneros mentían y decían que lo hacían, pero luego eran derrotados por aquellos que realmente eran boxeadores. La popularidad del boxeo no era algo nuevo en Alemania. Cuando Hitler llegó al poder, el boxeo se convirtió en una de las grandes piezas de la maquinaria propagandística nazi. Eran los tiempos de las victorias de Max Schmeling, Herbert Runge y Willy Kaiser. Los tres habían sido victoriosos en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 y fueron explotados por Goebbels para reafirmar su teoría de la superioridad racial. El boxeo funcionaba no solo como un método de propaganda, sino también como una forma de controlar y canalizar la violencia de la sociedad nazi de manera controlada. Los soldados de las SS eran entonces fanáticos del boxeo, y el régimen les iba a proporcionar su entretenimiento favorito a cambio del supuesto servicio patriótico que prestaban al Reich, capturando y torturando a judíos en Auschwitz y el resto de los campos de concentración. Melodías del infierno, las orquestas de la muerte en los campos. A Hitler le encantaba la música. Su compositor favorito era Richard Wagner e intentaba transmitir este gusto por la música clásica a sus súbditos. En 1942, el director del campo de concentración de Neuengamme solicitó un piano para su campo. Se trataba de un Volker 86, un piano elegante y muy costoso. Aparte de eso, este campo era conocido por tener muy pocos gastos en lujos. Los inspectores del campo eran muy aficionados a la música clásica, o quizás lo fingían para complacer a su Führer.
A pesar del gusto por Wagner y otros compositores clásicos, en realidad, los soldados alemanes en los campos de concentración se conformaban con instrumentos mucho más simples. La armónica se convirtió en el instrumento preferido en los campos y era utilizada tanto por prisioneros como por guardias. Otro instrumento que solía verse mucho por los bloques era el acordeón. Este instrumento acompañaba los pocos momentos de ocio que tanto prisioneros como guardias podían tener, pero era mucho más común verlo en algunos de los prisioneros polacos, quienes aún conservaban algo de fuerza en sus brazos para tocarlo de manera amigable. Los oficiales de las SS tenían una debilidad por este instrumento de origen alemán y solían reunirse para escuchar a aquellos que podían tocarlo. A los líderes alemanes les resultaba difícil encontrar músicos profesionales que tocaran para ellos en los campos, por lo que decidieron improvisar nuevas orquestas con prisioneros que tocaban gratis a cambio de unas cuantas raciones adicionales de comida. En Auschwitz, la primera orquesta formada enteramente por prisioneros comenzó a tocar en enero de 1941. Desde ese momento hasta su liberación, los conciertos se realizaban cada domingo en la explanada detrás del terrible bloque 24. Este bloque no era nada más y nada menos que un burdel, donde los soldados nazis saciaban su apetito sexual con prisioneras forzadas a prostituirse. De esta manera, los gemidos de dolor de los abusos sexuales de esas inocentes mujeres judías eran cubiertos por las hermosas melodías interpretadas por los músicos forzados a dar un concierto para esos soldados sádicos. La orquesta de Auschwitz tenía un programa variado que incluía obras de Beethoven, Schubert, Bach y el propio Wagner. Otro campo de concentración no quiso quedarse atrás ante la novedosa iniciativa de los jerarcas de Auschwitz. Fueron las autoridades del campo de Birkenau quienes crearon la segunda orquesta de prisioneros. Allí, los músicos recibían un trato preferencial en comparación con los otros prisioneros y, sobre todo, las prisioneras. Se les daba una ración extra de comida e incluso raciones de brandy a cambio de sus servicios musicales. Los músicos de Birkenau incluso experimentaron con melodías sudamericanas, además de tocar el repertorio clásico solicitado por sus verdugos. Tal fue el éxito de las orquestas de prisioneros de las SS que los campos industriales del complejo de Auschwitz comenzaron a tener sus propias orquestas para alegrar a los salvajes captores nazis. Coco Schumann era un joven alemán pionero del swing en esa tierra. Fue encarcelado en Theresienstadt y luego deportado a Auschwitz. Schumann probablemente encontró la manera de sobrevivir al infierno en la tierra porque era muy popular entre los soldados. Los guardias pedían a su orquesta que tocara su clásico La Paloma para tranquilizar a los prisioneros mientras caminaban hacia la cámara de gas, por lo que este éxito del swing alemán se convirtió en la melodía previa a la muerte que escuchaban cientos de judíos. Otra famosa orquesta se formó en el campo de mujeres de Birkenau, bajo la dirección de la supervisora jefe Maria Mandl. Fue dirigida por una prisionera judía llamada Alma Rosé. Ella organizaba 2 conciertos a la semana para el placer de sus captores. El grupo comenzó tocando en instrumentos confiscados a judíos asesinados. Alma Rosé fue tan aclamada por la audiencia nazi en Birkenau que un día hizo callar a 2 guardias que seguían hablando mientras el concierto estaba en marcha. Al poco tiempo se dio cuenta de que ese gesto, que le salió de manera natural, pudo haberle costado la vida. Pero Alma era demasiado importante para el entretenimiento de esos soldados y guardias, y por esa razón le perdonaron la vida. Ajedrez, cartas, tarot y más entretenimiento para los nazis. A los guardias de las SS también les gustaba jugar una amplia gama de juegos de mesa. Los comandantes y directores locales solicitaban estos juegos, que eran muy populares en las familias nazis. Había juegos de todo tipo: juegos de dados, juegos de cartas, juegos de estrategia. Por ejemplo, Fang den Hut era un juego de mesa lanzado durante la República de Weimar que seguía siendo muy popular durante los años de la guerra. Era un juego en el que las piezas tenían forma de sombrero y podían apilarse. El tablero era redondo con una cruz central y apelaba a la lógica de sus participantes, aunque también era muy popular entre los niños por su simplicidad. Otros juegos, un poco más orientados a adultos, también eran comunes en los escritorios de los directores y en los pasillos entre guardias. El ajedrez y las damas eran realmente populares en el tiempo libre de los salvajes carniceros de las SS.
A veces, los prisioneros eran invitados por sus verdugos a medir sus habilidades en ajedrez y damas, pero especialmente los ucranianos reclutados por la Waffen-SS, destinados a los campos. Eran muy hábiles en ambos juegos y solían derrotar a los oficiales de las SS que los miraban con recelo, ya que secretamente creían que estos eran más inteligentes que ellos. Por eso, muchos prisioneros se dejaban vencer, ya que el hecho de que un jugador de una raza supuestamente inferior ganara en juegos que medían la inteligencia iba en contra de todo el aparato de propaganda nazi. Aunque a veces se justificaba que los judíos ganaran en juegos como el ajedrez, ya que una de las acusaciones más comunes de los nazis contra ellos era su supuesta astucia para engañar al buen alemán del campo, tanto para sacarle dinero como para aprovecharse de él, su pureza e inocencia. Es posible entonces que muchas partidas de ajedrez entre un captor y un prisionero terminaran en salvajes palizas debido al resultado adverso para el verdugo. Las cartas solían ser el juego más popular entre soldados y cautivos. Se entregaban docenas de barajas a los barracones, siendo Skatkarten la más popular. El Skat era un viejo juego alemán de Turingia, cuya gran popularidad nació entre los soldados durante la Primera Guerra Mundial. Otros soldados incluso se animaban a jugar al tarot, una práctica oculta algo extendida entre los nazis. En este sentido, cabe destacar que, a pesar de ser, en apariencia, fervientemente católicos, los nazis sentían una atracción particular por todas las prácticas esotéricas, como la astrología, la alquimia, la cábala y la teosofía. Tenían un enorme respeto por todas esas disciplinas que hacia finales del siglo XIX comenzaron a ser despreciadas por los círculos más altos de la sociedad. Los nazis, en cambio, tanto en secreto como en público, afirmaban su creencia en las estrellas, y esto estaba de alguna manera relacionado con la misión regeneradora que tenían para la humanidad. Por lo tanto, no es sorprendente que la práctica del tarot comenzara a popularizarse en los campos de concentración. Tal vez muchos de estos soldados querían buscar explicaciones en las estrellas y en el más allá sobre la tremenda misión que se les había encomendado y lo que les esperaba en el futuro. Jugar al fútbol en los campos para sobrevivir. Muchos soldados de las SS trabajaban en sus cuerpos para compensar las largas horas que pasaban inmóviles en torres de vigilancia o puestos de guardia. Algunos se dedicaban al levantamiento de pesas y otros pasaban el tiempo jugando o viendo fútbol, un deporte que se estaba volviendo popular en Alemania. Los nazis creían en el deporte como una forma de movilizar a los hombres en un esfuerzo colectivo y competitivo, y en este sentido, el fútbol y el balonmano eran dos deportes favoritos para los hombres de Himmler. Durante la Segunda Guerra Mundial, se formaron varios equipos de fútbol y balonmano, y algunos de ellos participaron dentro de los campos de concentración. Los equipos de las SS participaban en campeonatos contra equipos de otras organizaciones cercanas, como la Luftwaffe o la Wehrmacht. También los soldados de los campos del gobierno general de Polonia organizaron varios campeonatos entre ellos, no solo por la idea nazi del deporte, y particularmente del deporte competitivo y colectivo, sino también porque a partir de 1942, la maquinaria de guerra nazi dependía cada vez más del trabajo esclavo disponible en los campos de concentración. Himmler necesitaba que los trabajadores en los campos produjeran cada vez más y mejor, y por eso no le parecía una mala idea darles un pequeño descanso los domingos, lo que muchos prisioneros aprovechaban para ir a los partidos de fútbol, e incluso algunos de ellos jugaban. Antes de que Adolf Hitler llegara al poder en 1933, existían en Alemania clubes fundados por comunidades judías que luego fueron prohibidos y cerrados. Dos de los más populares eran el Bar Kochba de Frankfurt y el Hakoah de Essen. Así como los famosos boxeadores fueron exhibidos en los campos de concentración, también hubo futbolistas que fueron encarcelados y enviados a estos lugares de muerte. Entre algunos de los más conocidos estaban Heinz Kertz, Bela Gutmann, Eddie Hamel y Julius Hirsch. Saturnino Navazo era un futbolista español de militancia republicana. Fue arrestado en Francia por los alemanes y trasladado al campo de Mauthausen. Cuando los nazis descubrieron quién era, decidieron que, en lugar de ponerlo a trabajar en condiciones inhumanas, lo mejor era dejarlo pasar algo de hambre, pero darle una ración extra para que los entrenara en fútbol. Gracias a su talento,
Navazo fue transferido a la cocina, donde pudo vivir un poco mejor, e incluso logró salvar la vida de un niño judío de Frankfurt llamado Siegfried Meyer, a quien adoptó como hijo hacia el final de la guerra. Esas famosas historias de prisioneros jugando el partido de sus vidas contra los guardias no son del todo ciertas. Muchas veces los partidos se jugaban en condiciones muy precarias. No siempre eran 11 contra 11. A veces se jugaba con pelotas de trapo y los equipos de prisioneros se formaban según diferentes criterios. A los nazis les gustaba formar equipos de prisioneros según sus nacionalidades o según su oficio. Es decir, en algunos campos había equipos de carpinteros, equipos de cocineros, equipos de personal de limpieza, entre otros. Lo que sí es cierto es que las SS disfrutaban jugando partidos de fútbol entre ellos y obligaban a los prisioneros a asistir y aplaudir. También se divertían viendo cómo jugaban entre prisioneros hambrientos y con poca preparación física. Algunos incluso se desmayaban en medio del partido y eran arrastrados por los brazos, porque el espectáculo de fútbol debía continuar. Ilse Koch, la perra de Buchenwald, no solo a través del deporte o viendo a prisioneros al borde de la muerte se entretenían los nazis. Una de sus mayores obsesiones ocultas era el sexo. Los nazis exaltaban la belleza construyendo un culto al cuerpo casi griego. En su arte, en sus películas y en su vida diaria, la desnudez y el sexo estaban presentes. El sexo obsesionaba a muchos de los jerarcas nazis y también a los soldados en los campos de concentración. En este sentido, hay una historia que merece ser contada por su impacto, la de Ilse Koch, mejor conocida como la perra de Buchenwald, una soldado nazi fanática, ninfómana, sádica y asesina. De apariencia angelical, con el pelo rojo ligeramente rizado y un rostro que parecía haber sido esculpido por los dioses griegos, Ilse Koch era una sensación entre sus compañeros de las SS. Era una seductora natural y sabía cómo usar su belleza para obtener lo que quería, no solo a nivel político, sino también para satisfacer sus impulsos más básicos. Koch era una ferviente admiradora del dogma nazi y del Führer. Su fanatismo político, su poder de oratoria, su belleza y su capacidad de seducción le ganaron el puesto de una de las supervisoras de campo de concentración más importantes de las SS. Su verdadero nombre era Margaret Ilse Köhler y provenía de un entorno urbano de clase media. Su padre había trabajado en una fábrica durante la República de Weimar, lo que la llevó por el mismo camino. Tras unos años consiguió un empleo en una librería, donde probablemente entró en contacto por primera vez con la ideología nazi. Se unió al partido nazi en 1932 y conoció en persona a Heinrich Himmler, quien la presentó a su futuro esposo Karl Koch, uno de los principales subalternos del jefe de las SS. Su nuevo esposo era coronel en el campo de concentración de Sachsenhausen. Se casó con él en 1936 y en 1939 ambos se trasladaron a Buchenwald, donde su vida cambió para siempre. Tuvieron 3 hijos en Buchenwald, pero uno de ellos murió mientras esquiaban de vacaciones. La niñera llamó para darles la noticia, pero no se inmutaron y continuaron sus vacaciones. Ya en Sachsenhausen, su esposo comenzó a ser considerado uno de los coroneles más crueles y brutales. Los prisioneros contaban que le gustaba castigar con un látigo que tenía cuchillas. Karl Koch también disfrutaba torturando con hierro caliente o aplastando los dedos de aquellos que interrogaba. Se decía que su rostro de placer durante estos actos era inconfundible. Ilse Koch aprendió de uno de los torturadores más famosos de la Alemania nazi. Estaban unidos no tanto por el amor, sino por el placer de hacer sufrir a los demás. Por eso, Ilse le pidió a su esposo que construyera una enorme finca a pocos metros del campo de concentración de Buchenwald para exhibir todos sus oscuros y sádicos placeres. Dentro de esos muros, Ilse y Karl organizaban orgías colectivas en salas llenas de espejos. Ilse Koch comenzó a llenar sus armarios con las ropas y perfumes más caros de Europa. Estaba obsesionada con su apariencia. Le gustaba montar a caballo y a menudo se la veía cabalgando por el campo con un látigo en la mano. Otro de sus grandes placeres era lanzar perros hambrientos sobre prisioneras embarazadas, mientras Ilse reía y gritaba de placer ante tan horrendo espectáculo. Esto lo hacía durante el día, pero durante la noche Koch se transformaba en un demonio aún más depravado.
En esa sala de espejos organizaba orgías lésbicas con hasta 12 mujeres a la vez, y también participaban los subordinados de su esposo, quienes eran llevados casi por obligación debido al temor que infundía la temible mujer. Una de las prácticas más depravadas de Ilse era esperar con los pechos desnudos a los nuevos prisioneros que llegaban temblando de miedo a Buchenwald. Les hacía comentarios sexuales y les obligaba a tocar su cuerpo, pero cuando se atrevían a mirarla, les golpeaba con su látigo. Su degeneración no conocía límites. Lámparas de piel humana y otros pasatiempos ocultos de Ilse Koch. Mientras mostraba sus placeres ninfómanos en su enorme finca, Ilse Koch, la perra de Buchenwald, descubrió un nuevo pasatiempo oculto: fabricar muebles con piel humana. El 11 de abril de 1945, un joven soldado estadounidense llamado Abner Gannett llegó a unos casilleros en Buchenwald. Al entrar en esa sala, su rostro se puso pálido. Encontró lámparas delicadamente talladas, pintadas con hermosas mariposas y pájaros. Gannett se acercó a una de las lámparas y notó que algo no estaba bien. Al entrar en contacto con ellas, comenzó a vomitar automáticamente, al igual que sus compañeros. No podían creer lo que veían. Las lámparas estaban hechas de piel humana, estirada con firmeza. De repente apareció una mujer con un rostro angelical y rizos coloridos detrás de él. Era la propia Ilse Koch, quien le dijo que las lámparas eran suyas y le preguntó si le parecían hermosas. No mostraba vergüenza ni arrepentimiento, sino orgullo por su macabra obra. Pero no solo eran lámparas. Koch también tenía un enorme bolso muy coqueto hecho del mismo material. Las lámparas eran solo el comienzo de un espectáculo digno de la peor película de terror imaginable. A Ilse Koch también le gustaba decorar su casa con otros objetos. La perra de Buchenwald tenía una pasión por coleccionar cabezas humanas de los prisioneros asesinados en el campo de concentración. Tenía más de 12 de ellas exhibidas en su sala de estar. Su tamaño era particular, ya que las había mandado a encoger químicamente para que fueran más pequeñas que el tamaño normal. Koch tenía una obsesión con la piel humana en todas sus formas. También le gustaban los tatuajes. En su casa, los soldados estadounidenses encontraron álbumes de fotos de los tatuajes de los prisioneros y se creía que Ilse tenía un gran interés en este tipo de trabajos en la piel. Este álbum de fotos había sido creado por uno de sus muchos amantes, el doctor de las SS, Erich Wagner. Se decía que Ilse se había obsesionado tanto con su trabajo que le pidió a su esposo que matara a todos los prisioneros que Wagner había fotografiado, para tener su piel exhibida en su casa y poder hacer varios objetos decorativos o prendas de vestir con sus pieles. Ilse Koch habría obligado a trabajar para ella, en la disección de cadáveres para este tipo de entretenimiento, a los mismos prisioneros que habían sido compañeros de barraca de esos desafortunados hombres asesinados por sus tatuajes. Un prisionero incluso llegó a afirmar que Ilse habría fabricado ropa interior con piel humana tatuada. Él fue uno de esos prisioneros a los que Ilse Koch fue a buscar a la puerta del campo de concentración para seducirlos mostrándoles parte de su cuerpo y, cuando sucumbieron a los encantos de la perra de Buchenwald, pudieron ver su ropa interior, pero su destino ya estaba escrito, y minutos después serían brutalmente golpeados con látigos para mayor placer de la insensible nazi. Su gusto por la disección y la decoración con piel humana pronto trascendió las fronteras de Buchenwald y se convirtió en el gusto de otras esposas de comandantes de campos de concentración. Niños judíos que se convirtieron en juguetes nazis. Los guardias nazis de los campos de concentración no solo disfrutaban castigando y torturando a hombres y mujeres adultos, algunos encontraban placer en algo aún más macabro: convertir a los niños en sus objetos de diversión. Algunos guardias de las SS se complacían en golpear a los niños judíos contra las paredes hasta que morían, ante la desesperación de sus madres, quienes, capturadas, no podían hacer nada para protegerlos. Otros niños en Auschwitz y Buchenwald, desesperados por el hambre, buscaban comida donde fuera posible. Los más valientes se atrevían a robar comida de los propios oficiales del campo, una acción prohibida que muchas veces terminaba de la peor manera. No solo asesinados, sino brutalmente golpeados hasta la muerte. Los niños en los campos de concentración vivían en condiciones subhumanas. Algunos eran enviados a trabajos forzados, otros vivían con el hambre como su sensación diaria, y muchos presenciaban la muerte de sus hermanos menores en sus propios brazos,
mientras los soldados de las SS miraban con indiferencia e incluso placer. Pero la historia más macabra es la de Eva y Miriam, dos hermanas gemelas que se convirtieron en el juguete favorito del terrible Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte. Eva y Miriam Moses-Kor fueron enviadas a Auschwitz con su familia en 1944. Josef Mengele, en esos años ya conocido como el Ángel de la Muerte, realizaba todo tipo de experimentos en seres humanos en Auschwitz. Una de las mayores obsesiones de este criminal, uno de los más grandes en la historia de la humanidad, era descubrir el secreto detrás del nacimiento de gemelos, porque uno de los grandes objetivos del Führer era que los alemanes se reprodujeran rápidamente y poblaran toda Europa del Este. Para lograr este objetivo, Mengele creía que si descubría el secreto de la reproducción de gemelos, más alemanes podrían tener 2 o 3 hijos a la vez. Eva y Miriam tenían solo 14 años cuando cayeron en las terribles manos de Josef Mengele. Este médico del infierno solía pasearse por los barracones de Auschwitz vestido con un impecable traje blanco, atrayendo a los niños con chocolates para que los saludaran. Mengele los trataba bien al principio, pero luego examinaba sus cuerpos para determinar si eran adecuados para sus experimentos. Así fue como conoció a Eva y Miriam, quienes se convirtieron en sus juguetes favoritos para la experimentación científica. Mengele disfrutaba atando a las gemelas por los brazos para restringir la circulación de sangre hasta que se desmayaban. En ese momento les inyectaba químicos en los ojos y les administraba más de 5 inyecciones en otras partes del cuerpo. Los prisioneros de Auschwitz contaban cómo los niños siempre se acercaban a Mengele con entusiasmo, creyendo que era inofensivo, pero cada vez que salían de su barracón de experimentos, lo hacían llorando y gritando. Mientras tanto, el Ángel de la Muerte salía con una sonrisa de oreja a oreja, silbando alguna melodía clásica. No solo cumplía con su deber científico, sino que el sádico doctor también encontraba placer en torturar a los niños judíos y gitanos de esta manera. El burdel de Mauthausen. Aunque los nazis se mostraban como conservadores en sus prácticas sexuales, esto parecía ser más una cuestión de discurso que de realidad. Creían que la actividad sexual era necesaria para mantener la raza aria y poblar Europa con supuestos alemanes superiores, por lo que alentaban tanto el sexo prematrimonial como el sexo adolescente. Sin embargo, sostenían que el principal objetivo no era el placer personal, sino reproducirse en honor al Führer. En este sentido, un gran problema para Hitler parecía ser la homosexualidad, ya que, si existían hombres y mujeres con este tipo de orientación sexual, la posibilidad de reproducción se acortaba. Por ello, Himmler pensó que sería una buena idea instalar una red de burdeles en los diferentes campos de concentración. Mientras a unos metros la muerte se producía en serie, los soldados de las SS, encargados de hacer funcionar este sistema sombrío, podían tener relaciones sexuales promiscuas para no olvidar su masculinidad y evitar la tentación de relacionarse con otros soldados o, peor aún, mezclarse con mujeres judías y sentir el impulso de abusar sexualmente de sus prisioneras. Uno de estos famosos burdeles fue el instalado en Mauthausen, que no era otra cosa que el primer burdel creado para el entretenimiento de estos insaciables guardias. En este campo, el burdel se montó en el Barracón 1 y en un edificio del subcampo de Gusen. Allí pasaron nada más y nada menos que 35 mujeres alemanas de origen humilde, reclutadas con la promesa de que pronto serían liberadas, algo que nunca sucedió. El burdel en Mauthausen se convirtió en un infierno para ellas, mientras saciaba el apetito sexual de los asesinos de las SS. Sin embargo, este burdel no solo era accesible para los soldados, sino también para algunos prisioneros. Los judíos y los soviéticos fueron excluidos de este pequeño placer que algunos austriacos, prisioneros políticos alemanes y franceses, disfrutaron. Muchos de estos prisioneros afortunados buscaban más un momento afectivo de compañía y conversación que una relación sexual. Hay otro lado en esta historia. Los prisioneros que eran seleccionados para disfrutar de este premio no eran judíos, y para ganarse tal privilegio debían ser trabajadores obedientes que cumplieran con todos los deseos de las SS. La mayoría de ellos eran los trabajadores más destacados en reparaciones, plomería, electricidad, cocina o incluso músicos y futbolistas. Cabe destacar que aquellos seleccionados por los nazis para pasar una noche con una de estas mujeres y que tenían afiliación comunista eran los más propensos a rechazar tal invitación. De hecho,
animaban a sus compañeros a resistir la tentación y no aprovecharse de la situación de esclavitud sexual en la que se encontraban estas pobres mujeres alemanas. Los que solo buscaban entretenerse y tratar a estas mujeres como objetos eran los soldados de las SS, quienes obligaban a algunas mujeres a estar con más de 5 alemanes en un solo día. El placer sexual para estos despreciables asesinos estaba asegurado, mientras estas mujeres contaban las horas para que los aliados las liberaran. Adolf Hitler creía que su misión era cambiar el mundo y que era necesario crear una nueva humanidad donde los arios dominaran al resto de los pueblos. Esta misión requería la participación de todo el pueblo alemán y, sobre todo, de los soldados que lo acompañaron en esta locura. Los nazis crearon los campos de concentración como lugares donde eliminaban a sus mayores enemigos étnicos y políticos de la sociedad, usándolos como mano de obra esclava para contribuir a su economía de guerra. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que los prisioneros también podían servir como objetos para satisfacer sus placeres y diversiones más oscuros. Los guardias de las SS necesitaban ocio, y qué mejor manera de satisfacer esa necesidad que utilizando a estas personas ya deshumanizadas. Con este objetivo, los nazis se entretenían organizando exhibiciones de boxeo, partidos de fútbol, juegos de cartas, orquestas musicales, burdeles, e incluso utilizaban a los prisioneros como materia prima para la macabra decoración de las casas de sus exponentes más sádicos, como la familia Koch. Los nazis en los campos de concentración demostraron que el horror más profundo infligido a un ser humano podía complementarse con el placer, disfrute y ocio de aquellos que lo llevaban a cabo. Estos episodios nos invitan a reflexionar de una manera muy profunda sobre cuán oscura puede llegar a ser la naturaleza humana.